Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy nuestra clase número 2 de este curso Agro en Orden. Quien les da la bienvenida a la licenciada Verónica Tillería, como saben, como tuvimos ya en la clase pasada. Y me acompañan la licenciada Angélica y la licenciada Silvana. Muy buenas noches para ustedes, colegas, también. Hola, buenas noches a ¿Cómo todos. están todos? Buenas noches a todos, buenas noches colegas y todos los que están en el aula. Sean todos bienvenidos a esta nuestra segunda clase. Aquí a ver quién tenemos conectado. Tenemos Luz, está Karine, iPhone, no sé quién es, su nombre, y Jessica. Bueno, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy propio del sector, por decirlo así, con algunas peculiaridades. Preparé un material un poco práctico, por decirlo así, demostrar más o menos en qué consiste, por decirlo de alguna manera, las facturaciones más utilizadas. A ver, ¿quién está conectada? La licenciada Lida. Bienvenida, licenciada. Ayer no pudo estar con nosotros y hoy ya, por suerte. Y vamos a continuar. Más bien, hoy yo le voy a hablar de lo que es toda la parte de semilla certificada, la facturación de esa semilla certificada, qué es esa semilla y contablemente cómo nosotros, qué tratamiento podemos darle en cuanto a los registros contables, ¿sí? Estimativamente no voy a hablar mucho de los registros, pero sí para explicar un poco el contenido de las facturas. También en nuestro programa nos pide el tema de las partes, ¿sí? Las partes y lo demás en cuanto a lo que se refiere a el beneficio de llevar prolijamente el registro y demás beneficios que nos da llevar un buen control. Esto puede ayudar también al control interno y también a lo que se refiere específicamente al manejo rural, ¿sí? Entonces vamos a ver modelos de planillas. Voy a proceder a compartir el material. A ver un poco. ¿Quién más? Jessica, buenas noches, dice. Buenas noches, Jessica. Sin más preámbulo, voy a compartir un ratito la pantalla y así vamos a iniciar esta clase. A ver un poquito. Voy a ajustar un poquito aquí algo y ya procedo. Bien. Ok. Aquí está. Bien. ¿Pueden observar la pantalla? Ahora está en modo presentación. Vamos a ver si pueden visualizar. ¿Se ven? Está pensando la internet, parece que no quiere. Ahí sí. Está pensando la internet. Bueno, voy a minimizar esto y voy a mostrarlo. A ver.
Ahí está. Muy bien. Ahí se observa ya. ¿Sí? Y ahora sí. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando, compartiendo más bien con la licenciada Silvana un poco lo que es el orden, los beneficios, ¿sí? Esto vamos a dar continuidad el día de hoy. Bien, lo que concierne a mi tema específicamente comienza con lo que hace referencia. Voy a estar ahí. Bueno, aquí. Bien. El día de hoy voy a estar hablando de lo que son las licencias de semillas. ¿Sí? ¿Escucharon ya el tema de las licencias de semillas? ¿Sí o no? Y ya. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consiste esta licencia? En realidad, la licencia es un documento de breve, mediante el cual, en este caso y para nuestra zona, es Monsanto el que autoriza a un productor a utilizar una semilla de soja conteniendo cierta tecnología, ¿sí? En este caso, podemos mencionar una que es la Intarta RR2 Pro, ¿verdad? Que es la que se utiliza más para la siembra en Paraguay. Bueno, esta tecnología y este tipo de semilla es limitada, es onerosa e intransferible, se firma una sola vez. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Nosotros podemos tomar como que es la propiedad de una empresa específica ese tipo de semilla. ¿Sí? Entonces, eso está documentado. ¿Sí? Y su utilización específicamente de esta semilla es limitada y necesariamente debe ser pagada el derecho de su utilización. ¿Sí? Por eso dice onerosa. Onerosa significa de que necesariamente yo si quiero plantar este tipo de semilla de soja tengo que pagar. ¿Sí? Tengo que pagar un derecho por utilizar este tipo de semilla, ¿sí? Entonces, la firma o licencia no obliga al uso de la tecnología intacta ni implica la obligación necesariamente de compra. Simplemente habilita a un productor o a los productores que en algún momento deseen utilizarla. Puede ser que yo firme ese contrato junto con los derechos de poder llegar a utilizar. Sin embargo, puede ser que el productor no lo utilice, ¿verdad? Que decida plantar otro tipo de semilla. Pero en síntesis, a lo que voy es que esta licencia necesariamente debe ser pagada, ¿sí? Bien, cuando hablamos de licencia, estamos hablando de algún tipo de derecho a ese tipo de semilla y también a una cuestión monetaria que está fijada por la misma empresa. Les recuerdo que es una empresa internacional, no es nacional, la que certificó este tipo de semilla en específico. Entonces, todos productores que desean plantar esta semilla Espera. necesariamente tienen que pagar ese derecho, esa licencia en este caso. Bueno, ¿se entendió a qué se refiere la licencia específicamente hablando? Bien, a ver un poco. Aquí alguien planta con semilla o adquirió ya semilla certificada. A ver un poco. ¿Alguien de los que están participando? Y realmente la mayoría ya utiliza la A semilla ver, certificada de Monsanto y también otras tecnologías, ¿verdad? Que hay otros nombres también que se le da, aparte de claro. la IR2. Sí, sí. Hay otros tipos y tipos de semilla que son utilizadas
a Ujú. nivel, por decirlo así, producción, ¿verdad? Porque hay algunos que no, que la convencional nomás. El tema que hoy en día ya es, hay mucha mezcla también, ¿verdad? Hay que a veces, algunos productores se comparten entre ellos semillas, compran de uno, compran de otros, que a veces no quiere pagar la tecnología, ¿verdad? Pero hay que tener también cuidado en esta parte porque ocurre también que hay mezcla ya en las semillas que supuestamente son sin la tecnología, pero llega en la hora del, llega la carga en el silo y hacen el testeo y pa, sale positivo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una, es Sí. muy delicado, realmente es muy delicado el tema de la tecnología porque es una pequeña mezcla y ya da positivo. Claro, claro. Entonces, realmente es muy fuerte este tema, ¿verdad? De las mezclas. Generalmente, nosotros cuando trabajamos con los productores, siempre se le asesora o se le acompaña en el sentido de que deben de adquirir estas semillas que son certificadas, ¿verdad? Pero en su mayoría tienen, acorde a la experiencia o demás, recurren a ese tipo de prácticas, ¿verdad? Ujú. De mezclar y demás. Pero eso, como dijo la colega, luego se verifica en báscula haciendo el testeo y ahí se saca el resultado de que realmente es intacta. Entonces Sí, necesariamente tiene que registrar eso y necesariamente hay todo un control que se realiza internamente, también que voy a estar mostrando más adelante sobre este tema. ¿Y qué es esta ok. semilla? Aquí tengo un concepto breve que dice que es un insumo agrícola en realidad, que pasa por un proceso, por decirlo, complejo en el control técnico y legal. Entonces, ¿qué pasa? Esta semilla pasa por varias pruebas y también pasa las pruebas de contaminaciones física y sanitaria. Entonces, tiene cierta garantía, por mencionarlo, por decirlo así, para que otorgue cierto tipo de rendimiento, estimativamente hablando. Entonces, el sello de de esta semilla tiene un proceso que inclusive es el uso en campos aislados, pasa por varias pruebas, cultivo de variedad registrada, inspecciones de distintas fases de producción, o sea que no es una semilla que yo a ciencia cierta no voy a, si planto no tengo la certeza de que realmente va a salir o no, sino que realmente está certificada, está aprobada, comprobada y aprobada. Entonces, en cuanto a las cuestiones técnicas. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos de esta semilla. Entonces, más o menos tenemos ya una idea a qué se refiere cuando se habla de una semilla certificada. Bueno. No voy a hablar más de la parte técnica de la semilla porque no es nuestro tema hoy, pero seguramente que si hay algún ingeniero o ingeniera dentro del grupo va a manejar mejor la parte técnica de qué procesos específicamente pasa esta semilla. Bien, tenemos a continuación hablar un poquito de estos tres términos que hacen referencia que la mayoría maneja, que es el modelo comercial de este año, de la zafra de la campaña, en este caso 2025-2026, y nos menciona en cuanto a la semilla certificada, que el agricultor o productor que adquiera semilla certificada conteniendo la tecnología, en este caso, como dije, es esta tecnología, deberá pagar un valor del canon por el uso de tecnologías. Es por el uso, como mencionamos anteriormente. Puede ser que el productor tenga esa licencia, pero que no lo llegue a usar, ¿verdad? El pago del canon se realiza a partir del uso de esa tecnología, ¿sí? Y al momento de la compra de la bolsa de 40 kilos. Bueno, entonces, el uso de la tecnología que implica que se le facture las bolsas
de semilla, de ese tipo de semilla específicamente, ¿sí? Bien, una vez que nosotros adquirimos o que el productor adquiere estas semillas, necesariamente yo ya tengo que tener registrado qué cantidad, cuántas bolsas de semilla ha adquirido, ¿sí? Y también el productor debe llevar un control de cuántas bolsas de semilla certificada retiró. Entonces, eso también sería importante en cuanto al manejo, ¿verdad? Para tener un control interno exacto. Bien, ¿cuánto es el precio del canon de la intacta en este caso? Aquí se maneja, como la colega mencionó, hay tres, en este caso, en este ejemplo, hay tres tipos. Está la intacta 2 Express, Stren Intacta RR2 Pro. O sea que en realidad, si voy a utilizar estos tipos de semilla, tienen cada uno distinto precio y el precio está estipulado en dólar. El primero es por bolsa de 40 kilos, 30,38 dólares. El siguiente tipo sería por bolsa de 40 kilos, 26,33. Y el siguiente sería por bolsa de 40 kilos, 28,88. Bueno, me imagino que más de uno acá conoce estimativamente estas marcas de semilla. Nosotros le decimos marca de semilla, pero en realidad es la certificación, o sea, la tecnología específica utilizada. ¿Sí? Y si se fijan, abajo tiene los porcentajes de bonificación sobre el canon, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios o la bonificación también aplicada en cada tipo de semilla certificada? Bueno, lo que a nosotros nos interesa vendría a ser los precios por bolsa. Entonces, esto yo tengo que tener en cuenta porque al adquirir necesariamente esto me van a cobrar esta cantidad de dólares por cada bolsa de 40 kilos que yo adquiero de una semilla certificada. Entonces, ese costo también lo tengo que tener en cuenta a la hora de relacionarlo con el costo prácticamente directo de la producción. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿O consulta? ¿O quiere comentar algo sobre este tema? Si le cobraron bien cuando se les facturó. ¿Alguna anécdota con referencia a esto, a estos precios? Le También escuchamos. están los plazos, ¿verdad, Verónica? Sí, Para poder adquirir ese canon con claro, tiempo. claro. Aquí te dice, de 1 de agosto al 30 de noviembre. Ujú. Entonces, ese es el tiempo. Ahí sí que en cuanto a los tiempos de siembra, van a manejar más lo que están en el campo. Entonces, Sí. generalmente este tiempo es el considerado en los plazos, obviamente porque se habla de contratos también, cuando adquirimos por certificación. No es lo mismo Ujú. adquirir una semilla no certificada, o sea, comprar que comprar cuando estamos hablando de una semilla que tiene un derecho a pagar y obviamente esto, como dijimos, es limitado, entonces yo tengo que saber el tiempo y a tiempo también Ujú. para poder adquirir. Y eso depende también de cada campaña. Creo que cada campaña tiene su tiempo. A ver, Silvana, si es que Sí, adquirieron ustedes semilla certificada, ¿sí? sí, ¿En qué así tiempo mismo. adquirieron En ese la lapso de campaña? tiempo, ¿Sí? ¿Está bien? hasta el 30 de noviembre. Sí, hasta Ahora, el 30. si ves que tu producción va a ser buena, como fue de este año, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puedes solicitar un rinde superior,
O sea que Ya. 15 días antes de la cosecha puedes contactar con la gente de Intacta o con el silo donde vas a entregar, donde compraste tu semilla, que querés comprar un poco más, o sea, que va a producir más, va a producir bien, entonces declaras un poco más de semilla, entonces eso se llama rinde superior. Pero Sí. en ese lapso de tiempo, 15 días aproximadamente antes de la cosecha, hay que informar eso. ¿Verdad? No en el momento que ya estás cosechando, ahí ya no vale también porque todo es un proceso. ¿No? Claro, claro. Y los tiempos en este caso son importantes, ¿verdad? Los tiempos son muy importantes, especialmente cuando hablamos de planes, rinde superior y demás. Bueno, ahora vamos a Sí. pasar a la siguiente lámina. Voy a hacer... Quisiera hacer una pregunta, colega. Sí, ¿Qué sucede cuando el productor compra la semilla en su plazo, pero en este caso va a plantar la famosa safriña, que le dicen que sería el segundo cultivo? ¿Qué sí. pasa con este canon? O sea que va a usar su propia semilla, me supongo, para la hora de sembrar la semilla. O sea que la hora de sembrar la safriña. ¿Qué pasa con el canon cuando va a cosechar? Me supongo que es la misma tecnología que va a cosechar otra vez. ¿Qué pasa ahí con este canon? ¿Cómo funciona? En el caso de que haya plantado para safriña. No, sí, sí, vamos a suponer, el productor compró la semilla certificada en su plazo. Bueno, plantó el primer cultivo, que es el normal de agosto a noviembre. Cultivo principal llamaría así, ¿verdad? Ujú. Cosecha en enero, febrero y luego va a plantar safriña, pero va a usar su propia semilla. ¿Qué pasa a la hora de cosechar esa soja? Va a tener que pagar el canon, tiene un margen, ¿cómo funciona? ¿Podrías aclarar eso? Ok, ok. Bueno, en ese caso, cuando planta de su propia semilla, pero él ya compró la semilla certificada, ¿verdad? Sí, En sí. este caso nosotros, bueno, administrativamente hablando, nosotros ya le facturamos al productor. Ujú, Nosotros ya le facturamos al productor, a no ser que, como dijo la licenciada, nos haya avisado en tiempo para obtener ese beneficio, ¿sí? Por mayor rinde que ella había mencionado. Pero administrativamente hablando, nosotros igual cobramos. Igual, igual cobramos por la semilla certificada que fue retirada por el productor, ¿sí? En ese caso. Pero también hay casos en donde, ¿qué pasa? La persona no haya plantado esa semilla, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el control, ¿verdad? Porque nosotros ujú, tenemos un tiempo nomás también de control de silos, sí, que es la zafra normal, ¿verdad? En su sí. mayoría, en su mayoría. Entonces, ¿qué pasa? La parte del control del testeo se ve realizada y si pasa esa prueba, corre como no convencional, ¿sí? Ujú, ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver ahí el tema del contrato, cómo fue que adquirió esa semilla y si es que esa semilla realmente fue a la producción de ese agricultor o en realidad eso él no plantó, o sea que él no utilizó esa semilla. Pero ahí hay una cuestión ya del productor de la honestidad también, en cuanto a la honestidad, porque nosotros en realidad nos regimos en base a la documentación, ¿verdad? Y necesariamente si él retiró significa que compró. Y en la ujú, documentación está. Entonces, a no ser que devuelva también, hay casos que devuelven también, que no utilizó todo.
en caso de devolución. Por ejemplo, se hace también administrativamente hablando la devolución de eso. Pero Sí, en el testeo, por ejemplo, si se hizo, si se utilizó esa semilla, va a salir, ¿sí? Y es raro, ¿verdad? Que salga convencional o que salga negativo, sin las dos rayitas, que salga una sola rayita nomás, si es que en realidad es intacta. ¿Sí? Ahí hay una cuestión para a quién le beneficia ¿por qué se hace ese control y a quién le beneficia eso que salga intacto? El silo que recepciona este tipo también de semilla tiene un beneficio y nosotros, o sea que en realidad el silo factura por esos servicios también, ¿sí? Factura también por los bonus, ¿sí? A Monsanto para obtener ciertos beneficios. Si bien no son muchos los beneficios, está estipulado por contrato, pero también hay un cruce de control entre lo que se presenta en el silo y lo que hacen el control de silos externos, ¿sí? Los que vienen a controlar, ellos vienen a controlar específicamente el tipo de semilla que se está entregando. Bien, entonces, en este caso, voy a mostrar un poco siguiente. Para ese control tenemos una planilla. Bueno, puede ser entrada o salida de soja. Aquí tenemos la fecha, el ticket, el nombre, la chapa inclusive, la humedad, la impureza, el bruto, la tara, todo lo demás. Luego la diferencia en báscula que puede ser, en este caso, que pueda haber cierta diferencia de dónde salió hasta dónde llegó, al silo donde llegó. Y si se fijan, aquí tenemos uno que dice, una pestañita que dice intacta. Dice sí, 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 no, 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 sí, ¿verdad? Entonces, este es un control interno de cuándo llega la semilla. ¿Y qué se hace? Se saca una muestra que se licua, ¿saben ahí? Después se deja un ratito, tenemos las cintitas, las famosas cintitas, se deja un ratito en el licuado de la soja. Después de un cierto momento saca y ahí ya va la cintita con dos marquitas. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente nosotros presillamos por el ticket de la carga y ya se sabe ya, o se pega, mejor dicho, por el ticket de la carga, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos ya cuáles son los que están con intacta. ¿Qué pasa en ese caso? Viene el control y ellos, si están atentos y van viendo si es que se cumplen los procesos, ¿verdad? Y están también con su planillita. Sí, entonces hay un cruce. Esto es a modo de silo, pero tenemos también el que ellos realizan, los controles que ellos realizan, entonces se sincroniza con lo que es el silo, ¿verdad? Ambos. Entonces, ¿por qué? Porque es un bien. La licencia de la semilla certificada es un bien de una empresa privada, internacional. Entonces, ellos tienen un control muy pesado a veces, ¿sí? A ver, Silvane, si me ayuda un poquito en eso, ¿verdad? A veces se cansan los basculeros de estar ahí con con el control de la gente que viene de forma externa, ¿sí? Porque ellos sí, tienen que estar realmente. ahí, Es su trabajo en realidad, ¿verdad? Ellos están sí, cumpliendo su horario y haciendo lo que claro. contrataron para hacer. Claro, Eh, entonces por es ejemplo, importante también aclarar de que ese control que ellos realizan se cruza con el control, que no se tiene un control de lo que va ingresando y cuáles son intactas y cuáles no, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en el caso, acá voy a mostrar,
verificadores de campaña. Aquí, por ejemplo, ellos tienen su valoración, ¿sí? Tienen su destino, cuánto estimativamente, en este caso kilogramos, se recibió, cuánto finalmente se, se fue a negativo, o sea que no son, ¿verdad? Que no son semillas certificadas y obviamente que acá hago la aclaración de que los silos también están sujetos a pagar si quieren un anticipo del canon, ¿sí? Que puede ser por hectárea, que puede ser por toneladas, ¿sí? Entonces, ellos también pueden hacer un pago anticipado. En este caso, por ejemplo, según esta planilla, tenemos un pago anticipado que descuenta, ¿verdad? Lo que es el total general. Bien, entonces es importante aclarar que hay un control cruzado allí, ¿sí? Entonces, necesariamente el error tiene cero porcentaje de errores en cuanto al cruce de información. Bien, y ahora voy a lo que es el cálculo de la contraprestación de este servicio por campaña. A lo que me referencié, dónde está el beneficio de, de tener este control y de prestar este servicio, porque es un servicio el que presta también el silo para este tipo de semilla. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Está en las verificaciones y en el testeo, en el muestreo, ¿sí? En las guardas de cada una de las muestras como referencié y también tiene sus bonus por eficiencia en cobranza, que no son muchos, algunos aquí refiere a algunos, en este caso específico, son porcentajes limitados, 2,48, 7,45 en cobranza de lo facturado por mandado, bonus de eficiencia por cobranza, o sea, todo esto es a beneficio del silo que recepciona esto y que es un plus, por decirlo así, un beneficio que recibe el silo por hacer este tipo o por permitir, ¿verdad?, que se vendan. Obviamente todo previamente, esto en cuanto a números está todo por contrato, no hay cosa que no esté por contrato. E inclusive la forma de facturar, la facturación. Aquí, por ejemplo, por favor, dice la comisión, facturen la comisión. Y esta comisión va al 10%, está en dólar, IVA incluido, y como es comisión, es al 10%. Y aquí dice, especifica tal cual cómo tiene que ir, es una factura en condición a crédito. Y aquí te pide necesariamente detallar el orden de compra. Hay una orden de compra de esas cantidad, ya sean o por tonelada o por hectárea, de semilla certificada, entonces necesariamente hacemos referencia dentro de la factura del detalle de la orden de compra. Y hasta el concepto, comisiones por gestión de servicios administrativos. O sea que necesariamente el silo factura otra vez por estos servicios y bonus que nosotros le llamamos a la empresa y ésta le tiene que obviamente transferir o depositar los bonos que obtuvieron durante esa campaña. Generalmente se hace un resumen general y es por campaña, por, por cierre, ¿sí? Una vez que se realiza todo lo que nosotros decimos la zafra normal, es lo que se realiza esta facturación. ¿Sí? En el detalle siempre hay que hacer constar entonces la referencia de la orden de compra de la cantidad de semilla, por decirlo así, reservada. A ver, Silvane. ¿Puedo compartir algo, Vero? Sí, sí. O sea, por ejemplo, hay productores que
compraron, no sé, por 200 toneladas pagaron el canon por 200 toneladas, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? Pagó en un silo X, o sea, compró la tecnología en un silo X y va a entregar en otro silo, ¿sí? Eso es para decir que no importa dónde compraron, ¿sí? No importa dónde compraron. Puedes entregar en el silo donde compraste la semilla o puedes entregar en cualquier otro silo, sin importar dónde se compró. O sea, porque algunos tienen esa falsa información de que, bueno, si compraste en el silo uno, tenés que entregar en el silo uno. Y no lo es así. Puedes entregar en cualquier silo. ¿Por qué? Porque operativamente, ¿cómo funciona? O sea, todas las cargas que entraron en un silo hoy, 6 de marzo, mañana, el 7 de marzo, el silo tiene que informar al sistema de Monsanto todas las cargas que ingresaron, sea intacta o no sea intacta. ¿Sí? Y pasa lo mismo con todos los silos que reciben semilla intacta. Entonces, si el silo A recibió hoy 200 toneladas de soja, el silo B recibió 300, todo eso va a parar en el mismo sistema que es el sistema de Monsanto. ¿Sí? Entonces, por eso no importa dónde se entregó la soja intacta, ambos van a parar en el mismo lugar, la información. ¿Sí? Entonces, y a veces lo que puede pasar y algo que ya pasó es que el silo A no informó las cargas que recibió hoy, ¿verdad? Pasó 2, 3 días recién para que cargue la información. Y en esos 2, 3 días el productor continuó su cosecha y pensó que todavía tenía a su favor Canon intacta, pero en realidad no tenía más porque el silo no cargó la correlatividad de las cargas. Es un problema, ¿sí? Operativamente es un problema. Entonces, a veces el productor en ese 2, 3 días consulta cuánto tiene aún a su favor y allá dice, bueno, tenés todavía a tu favor 50 toneladas. Ah, bueno, él tranquilo se va y entrega 2 cargas, más o menos le va a cerrar las 50 toneladas. Pero lo que pasa es que algún silo no tuvo la correlatividad de cargar en el sistema de Monsanto las cargas recibidas y el productor ya no tiene más soja a su favor. Es algo que ocurre, Ocurre. ocurre, ocurre. No debería de, pero ocurre. ¿Sí? Sí, totalmente cierto, Silvane, porque como les dije, está la planilla que internamente y está la planilla que es de Monsanto, que tienen que ir cargando e informando y tiene que haber esa Sí. correlatividad y no tiene que haber margen de error, ¿verdad? Pero en realidad muchas veces, ¿qué pasa? Que no se cargó. Es porque alguien, la persona responsable del silo, no cargó en su debido momento las cargas, que siempre es del día anterior, ¿verdad? No cargó, el sistema se llama CBio de Monsanto, y la persona no cargó, y entonces y justo el cliente va y consulta cuánto tengo aún a mi favor, y aparece un monto allá, y se supone que es el monto correcto, ¿verdad? Claro, Pero algún silo donde él suele entregar no cargó esa información en el sistema, entonces la información no está actualizada. Y ahí hay varios malentendidos por ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí claro, obviamente el productor va a tener que pagar más caro, ¿verdad? Por lo que claro. pasó de lo que ya tenía pagado. Y es lo que ya tenía pagado, exactamente. Y generalmente eso no debería de ocurrir, pero ¿qué pasa en época de cosecha? ¿Qué pasa en época de cosecha? Es que nosotros estamos hasta las 8 las 7 no sé qué hora de la noche recibiendo cargas, ¿verdad? Sí, Es una realidad. sí, Es una realidad. No debería de, pero sucede. pero pasa. Pero, ¿y Sí. qué pasa con esa diferencia ah, ya. ¿De lo ¿Qué que pasa pasó? con sí, por ejemplo, Silvane, qué pasa con la diferencia del productor? El ejemplo que pusiste recién. Bueno, él, ¿cómo se dice? No tenía más.
lo que dijiste, ¿verdad? Y él entrega y pasa su cupo, vamos a decirlo así. Ahí él tiene que Sí, pagar una diferencia ¿o cómo es? sí. Va a pagar y va a pagar más caro. treinta y Ah, uno con setenta creo que es el valor actual de lo que pasó. Exacto. ujú. Entonces, por eso Exactamente. muchos llevan bien controlado, ¿verdad? Yo tengo todavía 50 toneladas de cupo que puedo entregar. Pero si esa información no está registrada en el sistema de Monsanto, en el CBIO, porque A o B o C lo no cargó en su debido momento, ¿verdad? Él no va a saber, ¿sí? Entonces, se va a enterar después que ya pasó todo, ¿ya? Ahí recién se va a enterar cuando ya le viene la factura para pagar, ¿verdad? Entonces ahí ya se va a enterar que no tiene más cupo disponible. Y ahí explicarle, a veces, eh, explicarle que va a tener que pagar a más y que pasó su cupo. Ah, pero yo miré y me sobraba todavía. ¿Y por qué ahora me van a cobrar? ¿no? Y es porque la información no fue registrada en su debido momento. Sí, esa es ¿Y, una y, y, situación que y siempre cuál, se presenta. sí, y cuál es la estrategia que puede usar el productor? Vamos a suponer, bueno, él tenía 50, pero resulta que cosechó más, entonces sí o sí no tiene luego otra alternativa a no ser pagar la diferencia. Sí, Sí, por eso él tiene totalmente. esos 15 días antes de empezar la cosecha, porque se supone que estás controlando tu chacra y estás viendo que va a haber un buen rendimiento. Entonces ahí es el momento de pedir un rinde superior, que aún puedes pagar el mismo valor, ¿verdad? Pero después que ya cosechaste y que ya está la máquina ahí ya no hay más nada que hacer. Lo que pasa y que es muy común, ¿verdad? Es que los productores quieren que cuando llegue la carga, que sabe que es intacta, y llegue la carga en el silo, ¿qué es lo que les piden? Primera cosa, haceme pasar negativo. Exactamente. Así, cruelmente hablando. ¿sí? No que nos salga positivo mi carga. Ocurrió en años anteriores, algunos silos de la zona, que la mayoría de las cargas hicieron pasar como intacta negativo. Pero ¿qué pasa? Esa misma soja que recibiste vas a tener que quitar también de tu silo, ¿sí? En algún momento. ¿Y qué pasa si vos declaraste que recibiste solo 1 millón de soja intacta y el restante era todo soja convencional? Pero en el momento de embarcar va a llegar allá en el silo y ellos también hacen retesteo, va a llegar en el puerto, quiero decir, y también hacen el retesteo. Entonces la información no coincide. ¿Y qué pasa? Una multa al silo que no cumplió con las reglas. ¿verdad? Entonces no tiene coherencia que vos recibiste 1 millón de soja intacta y, qué sé yo, 3 millones de soja convencional, llega allá en el puerto y todavía sido era intacta. Y ahí viene una multa para el silo, porque no hizo bien su trabajo. Y, la, y las, ¿cómo es? Las personas que vienen, que vienen y que están en el silo, las personas de intacta, luego que vienen a hacer el control, obviamente que también van a ser perjudicados, ¿verdad? Entonces, no es que el silo, algunos, tenés que ayudarme, dicen los productores, tenés que ayudarme, tenés que dar, la soja tiene que entrar en negativo. Pero ¿qué pasa después? Después, si surge algún inconveniente, ¿quién es el culpable? Es el silo que no hizo bien su trabajo. Entonces, lo ideal es que el productor haga bien sus cálculos y pague lo que tenga que pagar en su debido momento y que no deje pasar. Pero eh, el tema de ayudar que su carga salga negativo en algún momento puede afectar el silo, ¿verdad? Que no está haciendo bien su trabajo. Ya, o sea, un caso que pasó, por ejemplo, la soja de un cliente realmente no era intacta, era convencional. Pero en el momento que se hizo, que se puso dentro de la licuadora para hacer todo el proceso, la licuadora no estaba bien limpia.
y la carga anterior era intacta. ¿Y qué pasó? Dio positivo su carga, ¿verdad? Pero realmente no era, ¿verdad? Entonces ahí hay que pedir un retesteo, ¿verdad? Y en ese retesteo algunas veces hay que venir el supervisor de afuera a acompañar todo lo que pasa para el retesteo y si realmente es negativo la carga. Es todo un proceso. Inclusive hay casos que los propios supervisores de Intacta se van luego en la chacra a mirar, a hacer presencia ahí donde están cosechando y de ahí quitan la semilla y hacen el retesteo. Entonces, hay casos y casos, pero por a veces por una mezcla, porque es muy potente la tecnología, ¿verdad? Por una pequeña mezcla puede dar ya positivo, ¿verdad? Siendo que realmente no era. Sí. Y esos son problemas, o sea, desafíos que se presentan al tener distintos tipos de semillas, ¿verdad? Entonces, hay que estar siempre atentos, ¿verdad? Cuando se realiza eso, inclusive los productores muchas veces también quieren estar ahí, no solamente los funcionarios del silo, ¿verdad? Sí. Porque este es un motivo también que muchas veces reclaman mucho los productores cuando no hay un buen cruce de información y ellos tenían entendido de que no pasaron todavía el límite, sin embargo ya pasaron su límite y se le cobra el costo por encima de lo que ellos tenían estipulado que iban a pagar. Y hay un reclamo ahí en la parte administrativa siempre cuando le facturamos ese sobrepaso, ¿verdad? Pero como dijo la colega, es una cuestión de control interno del silo, ¿verdad? Que no tuvo esa agilidad y eficiencia para poder cargar eso en el sistema civil, ¿sí? Entonces ahí tiene que estar prácticamente al día en eso como para que no haya confusión, ¿verdad? O que no haya malos cálculos, mejor dicho, no es confusión, sino malos cálculos. Cálculo después, como dicen. Bien. Siguiente detalle de facturas. Yo traje facturas, le voy a mostrar después cómo facturamos, con qué detalle el canon, ¿verdad? Primeramente, antes de mostrarles con qué detalle solemos facturar el canon, tengo aquí un modelo de factura de anticipo, en este caso, anticipo de efectivo sería. Generalmente, los productores hacen un contrato de entrega de granos. Ese contrato de entrega de granos, ¿verdad? Generalmente, para las empresas, los hilos que trabajan con empresas multinacionales, tienen esa ventaja y en su mayoría, ¿verdad? De tener algún tipo de anticipo en efectivo de entrega de esos granos, ¿verdad? A cambio de la entrega de esos granos. Bien, generalmente siempre hay una confusión en cuanto a lo que se refiere a este tipo de detalles que ahora le estoy presentando. Por ejemplo, tiene la fecha, generalmente es Acargill el que, uno de los tantos, ¿verdad? Que trabaja de esta manera, ¿verdad? En su mayoría trabajan de esta manera. En cuanto a lo que se refiere a anticipos en efectivo, generalmente la factura es a crédito. ¿Y qué pasa? Factura la totalidad de la soja en toneladas, siempre se pone lo que es referencia del contrato, es algo muy importante, a qué contrato, porque puedo tener varios contratos, entonces, de distintos precios y distintas condiciones. Entonces es importante y es requisito luego el tema del contrato número, la fecha de ese contrato, el precio que ya fue estipulado, si fue cerrado, ¿verdad? En su mayoría es cerrado y va al 5%. Esto muchísimas veces ya me preguntaban al 5%. ¿Por qué un anticipo abajo?
tenemos en el detalle anticipo según factura, dice, y ahí detalla el número de la factura y le resta a lo que es dentro de la factura, a lo que es el costo de lo que vamos a cobrar por la soja entregada al silo. ¿Por qué? Porque en realidad esto el productor en anticipo ya recibió en efectivo, ¿sí? En dólares, 75.000. Entonces, ¿qué pasa? Al realizar la facturación de esa tanda de soja que va a entregar, necesariamente tiene que hacer el detalle del anticipo. Contablemente hablando, este anticipo es anticipo a proveedores, ¿sí? Generalmente, porque en realidad le estoy adeudando a mi proveedor, ¿sí? Hay otros que tienen el, por decirlo así, la cuestión del anticipo, atendiendo a que hay un juego aquí entre lo que yo entrego en cuanto a soja cosechada y en lo que el proveedor me brinda a mí, que me brinda insumos, semillas, ¿sí? Hay ese intercambio. Entonces hay una confusión ahí si es anticipo a cliente o anticipo a proveedores. Ya muchos me consultaron también ese tema y en realidad es anticipo a proveedor. Es mi proveedor y entonces yo tengo que registrar necesariamente este anticipo a través de una factura al momento de recibir el dinero, ¿sí? Por eso hace referencia ahí anticipo según factura tanto. Significa que se facturó ese anticipo y en la factura está bien detallado. Y aquí, por ejemplo, siempre me dicen de dónde sacaron una ley donde el anticipo es 5%. ¿Verdad? Porque generalmente el efectivo en dónde se factura. Generalmente no se factura, ¿verdad? No voy a, no voy a describir ahí efectivo. Entonces es un anticipo. Entonces ese dinero que yo recibí en realidad le resta. Porque eso nomás ya es lo que le adeudo a mi proveedor, ¿sí? Y esto es importante aclarar porque muchas veces eh, tenemos esa duda de que ¿por qué negativo? Ya me preguntaron mucho también por qué negativo. Y en realidad es porque yo ya recibí por ese monto el efectivo respectivo, ¿sí? Entonces suelen solicitar anticipos en pro a entrega de granos, ¿sí o no? Sí, O siempre así, aparece esa factura. o son muy solventes y no piden los anticipos. La mayoría pide anticipo. Bueno, la mayoría pide anticipo. Hay otra cuestión contable también. Bueno, esto se queda, imagínense, a crédito. Bueno, ¿qué pasa? La empresa a quien yo facturé, ya le pagué todo con el grano, ya le pagué todo. Entonces me tiene que emitir necesariamente un recibo. Nosotros como contadores recibimos esto y se queda a crédito, porque es a crédito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo para dar de baja contablemente hablando, ya hablo de los efectos contables de la factura, es que yo necesito un recibo de la totalidad, ¿sí? De la totalidad. Y aquí, por ejemplo, hay una cuestión también contable que hace referencia a que el anticipo también se facturó a crédito. Tanto el anticipo como esta factura que hace referencia a menos anticipo, ambos son a crédito. Entonces, por ambas facturas yo necesito recibo para dar de baja, porque esto no se puede quedar como a crédito al año siguiente, ¿sí? Entonces, es importante también y las cuentas contables manejarlas bien en cuanto al anticipo, porque de alguna manera es un anticipo
que yo recibí es a proveedor, después tengo que dar entrada a proveedor y sacar lo que es un asiento contable extra que tengo que tener en cuenta también a la hora de la registración, ¿sí? Y necesariamente esa contracuenta voy a hacer recién cuando reciba mi recibo, antes no. Entonces, ¿qué pasa? Es que muchas veces nuestros clientes se quejan de que parece que tenemos muchas cuentas, anticipo a proveedores, y ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que yo deba tanto a mis proveedores? En realidad es la cuestión documental es importante, ¿sí? También la gente que va y retira toda su factura a crédito de insumos y no pide después su recibo. Quedó todito a crédito, todo es a crédito, ¿verdad? Porque es el manejo, ¿verdad? Propio del rubro que es todo a crédito. Entonces, lo que no nos tenemos que olvidar es de pedir nuestro respectivo recibo para cada caso, ¿sí? Tanto para lo que es anticipo y la entrega, como también para lo que es que son los insumos agrícolas, ¿sí? Entonces es importante aclarar eso. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna consulta? A ver, Hablando de, de anticipos, ¿verdad? sí, Eh, Comúnmente cuando un productor pide anticipo en una empresa y esa empresa es agente retentora de IVA también, ¿verdad? sí, Eh, Comúnmente piden valores así redondos. Quiero un anticipo de 5.000, quiero un anticipo de 10.000, quiero un anticipo de 15.000. También tiene que tener en cuenta que si pide un anticipo de 15.000, no va a recibir los 15.000 redondos, ¿verdad? Porque tiene una retención por detrás, o sea, sí. sobre esa facturación. Entonces, si es que van a solicitar un anticipo y quieren, necesitan los 15.000 redondos, tienen que facturar los 15.000 más la retención. Más la retención. ¿Sí? Sí, También. es importante aclarar que todo esto tiene retención, ¿sí? También se realiza generalmente retenciones a los productores que no tienen factura también, a los Sí, pequeños productores. No sé si hay todavía casos de pequeños productores sin factura hasta ahora. Porque hace mucho que no, no veo un caso así, pero anteriormente sí se le hacía la respectiva retención y la diferencia nomás, además de todo el arreglo de las cuentas, además de eso se le hace también la retención respectiva. Por eso es sí, se importante, hace una autofactura, ¿no? Cuando no sí, tiene factura. sí, se hace una autofactura, pero se hace la retención también. Entonces, 3%. Ujú. es una cuestión de que lo ideal es que nosotros formalicemos, que se formalice esta parte, porque en realidad no le conviene tampoco que se le, ya en sí luego es poco, pero imagínate que se le haga otra vez una retención a gente que, por decirlo así, planta 20 15 hectáreas, ¿verdad? Y no, inclusive aún no está obligado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? De igual manera se documenta, se saca su certificado de no ser contribuyente, se le hace firmar su autofactura, pero se le aplica entonces acá el tema de la retención, ¿sí? Entonces es importantísimo tener en cuenta eso también, como para que nosotros podamos tener ese cálculo, como dijo la colega ayer, real de cuánto realmente nosotros estamos ganando, porque con todo lo que estamos referenciando son muchos los costos que el productor tiene que muchas veces parece que se escapa de nuestras manos, ¿verdad? Entonces es importante también aclarar eso, que al final el que paga todito es el productor. No sé si se dieron cuenta. Es Sí. todo el productor el que paga al final, ¿sí? Entonces, aquí voy a dejar de compartir y voy a compartir otro documento que hace referencia a lo que es la facturación, modelo de una factura. ¿Qué es cuáles son lo que tiene que contener una
una factura, ¿sí? ¿Cuáles son las partes? Inicialmente, como sabemos, hay muchas personas que trabajan en el campo y creemos que manejan el tema de la factura, cuál es factura, cuál es recibo, cuál es boleta de venta, ¿sí? O cuál es ticket. Entonces, si no diferenciamos eso, muchas veces podemos caer en la trampita o cuando estamos apurados que no nos damos cuenta que había sido que no era factura lo que me entregó, porque suele suceder también. Entonces, hablamos de partes de una factura. Aquí voy a agrandar un poquito más la imagen. Esta es una factura de un banco, es un modelo que hace referencia a operaciones en moneda extranjera. Generalmente las operaciones en moneda extranjera no tienen IVA y generalmente no se declara en el IVA mensual, ¿sí? Entonces, son operaciones en moneda extranjera lo que se facturó en esta ocasión. ¿Qué tiene que tener para que sea una factura válida? Primeramente tiene que tener un timbrado y el timbrado tiene que tener una fecha de inicio de vigencia y término de vigencia. Y aquí es importante aclarar por qué es importante esto, porque aquí en mi fecha de emisión no puede sobrepasar la fecha fin de vigencia. ¿Qué pasa si aquí venció mi talón o mi timbrado el 31 de diciembre y yo facturé el 1 de enero del siguiente año? No va a ser válido este documento. Entonces, tiene que ser dentro del rango de vigencia de la factura. Eso es importante porque pierde validez si no es dentro del periodo que figura que es válido este timbrado. Luego sabemos que tiene que tener el número de la factura, la fecha de expedición, tienen que estar correctamente completados los datos. Aquí hay una cuestión que a lo mejor muchos me van a decir que ahora tenemos la factura electrónica que no es necesario, pero sí es necesario hacer estas aclaraciones porque muchas veces se factura electrónicamente hablando ya en el sistema, pero no cae a cuenta del contribuyente que corresponde. ¿Por qué? Porque alguno de estos datos no fue correctamente rellenado y puede caer en otro RUC, ¿sí? Entonces es importante el número de documento de la persona o RUC necesariamente tiene que ser el correcto para que a su contador le caiga dentro de su RG. ¿Sí? Entonces ya arrastra nomás y ella puede adquirir la factura digital o la factura electrónica, ¿sí? Si no es el RUT, entonces va a caer, no va a caer en donde corresponde, puede ir para otro. Un solo número hace la diferencia. Entonces, ¿es importante que estén bien rellenados los datos? Sí, es importante. Entonces, además de todos los datos básicos, necesariamente tiene que estar discriminado y en guaraníes o en dólares en letras, ¿sí? Entonces es importante también aclarar de que este modelo de factura usualmente es más para lo que hacen cambio de moneda extranjera, de moneda extranjera o en este caso, que puede ser también para efectivo propiamente, de hecho se va en caja y hace el tipo de cambio y hace una operación ahí de cambio, ¿sí? Entonces, todas las transacciones para que sean válidas contablemente hablando, al contador lo que le valida la operación es la factura. Si yo no tengo la factura del anticipo, si yo no tengo la factura de la semilla, si yo no tengo la factura del combustible, si yo no tengo la factura de los insumos, ese gasto nunca existió contablemente hablando. Entonces es importante también hacer esta aclaración y que tiene que decir la palabra factura.
porque entre mi comprobante de carga, entre mi recibo, entre tal cosa, había sido que no traje la factura, no le pedí. Entonces es importante que nos documentemos legalmente y haciendo también un poco, fomentando conciencia en solicitar factura, ¿verdad? Hasta para combustible, porque a los productores sí les sirven las facturas de combustible para su impuesto anual. Entonces es importante que documenten esto y que soliciten esto y que tengan también siempre atentos a que el documento sea válido, ¿sí? A la fecha emitida. Bien. ¿Alguna duda sobre la utilización de este documento que es factura? Sí, ¿no? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Para los que emiten facturas electrónicas es muy importante el guión, porque a mí ya me pasó que el cliente, o sea que principalmente directamente hablando los bancos, emiten la factura electrónica, pero le ponen el número de cédula del cliente, no el RUC, o sea que sin el guión. ¿Y qué pasa si la factura electrónica fue emitida sin el guión? Automáticamente la DENIT no registra, o sea que no aparece en sus facturas electrónicas recibidas. Entonces, esa factura medio que como que queda flotando. Entonces, tenemos que volver a reclamarle al banco. A nosotros ya nos pasó, el cliente nos trae la factura en físico, es una factura electrónica, pero al ingresar al sistema no encontramos la factura electrónica, o sea que no existe, no aparece en sus facturas electrónicas recibidas. Entonces tenemos que volver a llamar al banco o a la entidad que emitió esa factura electrónica y reclamar y ellos hacen una corrección y ahí recién el sistema tipo que valida. Eso nos pasó ya muchísimas veces. Viste que los bancos, ellos filtran las cuentas de los clientes con el número de cédula. Entonces, en el momento que facturan, ellos también facturan directamente con el número de cédula y muchas veces les pasa poner el guión. Entonces, eso también es para atender. Si tenemos cuentas en los bancos, o sea que tenemos facturación de intereses, tenemos que cuidar esa parte porque muchas veces esa factura y se queda ahí parece que está flotando en el CIFEN, o sea que parece que no va a donde tiene que ir pero la entidad emitió. Y entonces nosotros, o sea que siempre hacemos ese cruce antes de presentar la RG 90 principalmente, porque si no después siempre tenés diferencia y tenés que volver a hacer. Exactamente. No es tan sencillo también porque sabemos que está la parte operativa y siempre hay un margen de error humano en estas cuestiones, ¿verdad? Sí, sí, Tanto en el control de la planilla, como referenció la colega, como también en el tema de la carga de los números de cédula, de RUC, de demás, ¿sí? Porque no es lo mismo, como dijimos, de RUC que de cédula, ¿sí? Puede ser que caiga y puede ser que no caiga con el número de cédula, pero la sí. reglamentación dice que igual uno puede facturar por número de cédula, ¿verdad? Entonces, a Mm. veces ahí hay la contrapuesta, ¿sí? Porque cualquier persona que está obligada a emitir factura física o jurídica puede realizarlo a una persona física que no tenga RUT por su número de cédula, ¿verdad? Entonces ahí acá en una... ¿Mm? Sí, sí, pero estamos hablando, o sea que la reglamentación dice eso, exactamente lo que Sí, vos dijiste. sí, Pero la máquina, porque estamos hablando de algo electrónico, y la máquina por un punto, por una coma, por un guión, para ella no es lo mismo. Entonces ella no entiende la operación. A eso nomás yo voy. claro, claro. Y ahí hay
la Sí. discrepancia entre lo que dice una cosa y en realidad el Sí. trabajo operativo que realizamos, ¿sí? Ujú. Entonces, es importante la aclaración. Bueno, voy a continuar un poquito más sobre esto. Voy a usar un modelo de la factura aquí. Voy a explicar nada más, únicamente, eh, cómo va el detalle generalmente cuando nosotros cobramos, como dijo la colega, eh, por bolsa dentro de lo que es la semilla certificada. Y generalmente cobramos en cuanto a lo que se refiere a bolsas, 320, 500. La cantidad no importa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la semilla certificada tiene que ir especificada como semilla certificada y del tipo de tecnología que es Intacta RR Pro, ¿sí? Puede ser otro tipo, como dijimos también. Entonces, esto es cuando yo cobro el normal, por decirlo así. Es intacta, bueno, y hay un precio 28,88. Bueno, hago la multiplicación, va, en este caso es semilla, ¿sí? En este caso solemos facturar ¿a cuánto la semilla? ¿Al 5 o al 10? Semilla. ¿Mm? El 5. Al 5 va al 5. Bueno, en este caso es al 5. Entonces hacemos una multiplicación aquí rápida, porque ya me preguntaron también esto de dónde cuál es la diferencia entre lo que es esto, que está estipulado. Bueno, esto es en dólar. Estamos hablando todo en dólar, ¿sí? Todo esto es en dólar. Así que si no tenemos en dólar, tenemos que convertir esto en dólar, ¿sí? Tenemos que tener facturas que sean en dólares. En este caso guaraníes, pero bueno. Bueno, bueno. ¿Qué pasa con lo que es cuando sobrepasa? Cuando sobrepasa lo que hace referencia a a la cantidad de semilla que tenía disponible el productor y no avisó los 15 días antes que iba a necesitar más. Entonces, de acuerdo a la cantidad, lógicamente se cruza la información y se maneja una cantidad que sobrepasó, puede ser en kilogramos, toneladas, pero o por hectárea depende qué tipo de canon firmó el productor de acuerdo al contrato. Hago la aclaración, pues no hay una sola modalidad en cuanto a eso, pero sí el nombre, y esto también confunde mucho a los contadores porque ponemos canon intacta. Estos son los nombres semilla certificada, dicen. O otra forma también de poner es pago de canon. Esto también se suele utilizar así, pago de canon, intacta. ¿Qué significa esto, verdad? RR2 Pro. ¿Qué pasa? Una cosa es la semilla y otra cosa es el pago del canon, ¿sí? Entonces, la diferencia en cuanto al derecho es lo que marca la pauta, ¿sí? Si yo voy a cobrar solo lo que él llevó y a qué precio ya reservó y todo, ese es el precio normal en la zafra normal. Ahora, si sobrepasó, es otro concepto, no es el mismo concepto. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que yo generalmente me consultan sobre esto? Es cómo yo lo registro contablemente.
y en realidad es una licencia, ¿sí? No sé cómo lo registran las demás colegas, pero generalmente lo registran como licencia, ¿sí? No lo registran como semilla porque es otro valor distinto, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que necesariamente tengo que reservar mi semilla para pagar a precio normal. Una vez que sobrepasa, eso ya me facturan lo que sobrepasó. Y es por el valor del canon en, en silo, ¿sí? A ver un poco. ¿Alguna otra duda sobre este tema de facturación? Pasamos todo ya a lo que es facturación. Las partes. Ahora vamos a proceder a los beneficios. ¿En qué me beneficia a mí todo esto y la importancia? La importancia es, es, es que nosotros, si es que no tenemos registro de todo esto, o no estamos documentando nuestros movimientos desde el inicio, desde el plan, de plan de cosecha o desde lo que nosotros vamos adquiriendo para la siembra, para después la cosecha y todo lo que implica los gastos de maquinaria, combustible y demás. Si no tenemos facturas, recibos, contratos o comprobantes o extractos bancarios, entonces no podemos respaldar ninguna de las operaciones que mencionamos. ¿Qué es lo que permite que nosotros podamos decir a este precio yo cerré mi soja o a este precio nosotros estipulamos que íbamos a negociar esta cantidad X de soja y esta otra cantidad yo no comprometí, puedo llevar a otro silo? Es cuando tenemos un contrato de por medio. Entonces, los contratos dentro de lo que es el sector agro es muy importante y es la base, ¿verdad? También es importante tu guía de trabajo, ¿verdad? O sea, el plan de trabajo que vos tengas es importantísimo. Generalmente, si se amplía algunas cuestiones ya por A, B o factores externos o que llovió o que necesito más veneno o tal cosa, que se amplía eso, entonces también hay que tener el documento del respaldatorio de eso. ¿Qué es lo que yo veo mucho? Es que no sé si acá la mayoría tiene así, pero tiene su cuaderno y tiene la parcela en cada hoja y anota cuánto de cada usó por parcela, ¿verdad? En su mayoría se maneja así, ¿verdad? Entonces lo ideal es tratar de tener un control un poquito más ordenado en cuanto a eso y poder también, no sé si usar la tecnología a nuestro favor y digitalizar en su mayoría, ¿verdad? Con eso no digo que dejen de usar agenda, porque es importante también, pero también en cuanto a lo que se refiere a la entrega de insumos a los productores, eso es algo muy importante que yo estoy viendo. No sé si en la zona de ustedes es también así, pero ¿por qué digo importancia del respaldo documental? Porque existen recibos, perdón, pagarés que arriba tienen el detalle de lo que llevó la persona, ¿verdad? Y firma, y hay muchos productores firman con montos sin saber cuánto es el total todavía, o sea, sin precio, ¿entienden? Retiran insumos sin precios, ¿sí? O firman pagaré sin precios, ¿sí? Entonces, es el famoso que tiene la primera parte del detalle y abajo firmo como pagaré. ¿Conocen? Entonces, si yo, después qué pasa, si la persona A ve, le pone ahí otro insumo más que yo llevé otro litro, pero este yo no llevé, pero ahí firmaste que sí está que llevaste, ¿sí? Entonces, es importante la facturación al momento de retirar los insumos, ¿sí? Lo ideal sería factura, pagaré, lo ideal, ¿verdad?
para documentar. Pero ¿qué pasa? Seguimos todavía utilizando ese taloncito, ¿conocen? ¿Sí? Entonces abajo firma y no tiene el monto. No tiene el monto y arriba da para completar más. Eso no es un respaldo. eh, se puede caer en contrariedad, ¿sí? Y, y también tiene que ver del manejo interno de las empresas. Hay mucho por hacer en cuanto a eso y también en cuanto al control de dónde se tienen los insumos y demás y de en qué situación. Eso también es importante, ¿sí? Es importante que se mejore en ese aspecto, en el inventario de los insumos, lo que yo veo mucho, y en la documentación al entregar a los pequeños productores los insumos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de documento yo respaldo? Y creo que por más de que ya estamos en la era de modernización, todavía hay gente que firma un pagaré sin saber el precio de cuánto es el insumo que está llevando. E inclusive hay personas que después discuten, ¿verdad? Que no llevó eso, que tantos litros nomás llevó lo otro y cosas así. Entonces, el respaldo documental es fundamental. También evita cualquier tipo de errores. Ahí cuando se hace el arreglo, como dicen los productores, ahí me puso mucho insumo que yo no llevé, por ejemplo. Entonces, es por una cuestión de informalidad en la documentación respectiva, ¿sí? Entonces, es importante registrar y hacer un inventario de cuánto es lo que tengo. Y es así que tampoco no sabe cuánto hay en esto en insumo porque no lleva un inventario ni no lleva exactamente cuánto consume el consumo interno propio y cuánto es lo que los clientes productores llevan. Eso sucede mucho en las empresas familiares, ¿verdad? Entonces hay una mezcla ahí de que vino, llevó los insumos en la siembra, cuando están sembrando, llevó nomás ya para cura semilla, lo que sea, preparar y después ya no se sabe más cuánto es lo que realmente usaron internamente y cuánto es lo que realmente se le facturó a los clientes, pero en realidad es que se le hizo firmar un pagaré ahí. Entonces, eso, por ejemplo, esas praxis es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Y si alguien está firmando pagaré sin precio, no lo vuelva a hacer, pida la factura, ¿sí? Es importante documentar correctamente, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Iba a aportar más algo. Sí, Hay, sí, hay también empresas que piden para firmar un pagaré por un valor X, ¿verdad? Vamos a poner, no sé, $10,000 por un valor X y contra ese pagaré vas retirando tus insumos o todo lo que necesitas de la empresa, ¿verdad? sí, También hay ese caso. claro. Claro, le hace firmar un pagaré de X monto, pero en realidad no sabemos si es que va a llegar a consumir todo Hay ese eso. valor. Sí, a ese valor. Entonces, esos métodos, esas praxis, por ejemplo, no son muy legales, por decirlo así. Sí, y también amerita también a la competencia desleal en cuanto a los insumos también, cuando no tenemos en medio lugares clandestinos, cosas así, o depósitos un poco fuera de lo que realmente debería ser o bajo las condiciones en las cuales debería estar, ¿verdad? Entonces es importante eh, también para las empresas formalizar esa parte. Falta mucha formalización en cuanto a eso, al menos en la entrega de los insumos. Esa parte yo creo que a veces hasta suena injusto para los productores de repente firmar un documento sin saber si realmente ese va a ser el monto o no por el cual él se está arriesgando a producir, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista es algo que hay que mejorar muchísimo en cuanto a la producción. No digo en todas las empresas, pero hay muchas empresas que hacen en la praxis que dijo también la licenciada Silvana.
Bien, ¿qué, qué, qué beneficios da una gestión prolija? Hablamos todo de agroorden, todo el curso fue agroorden. ¿En qué me beneficia a mí que mi gestión esté de manera prolija y que esté ordenada y actualizada y accesible? Uno es ahorro de tiempo en búsqueda de información. Yo sé dónde, cuánto tengo, cuánto gasté y cuánto me sobra. Tengo un mayor control de los ingresos, los egresos y qué obligaciones, con quiénes tengo esas obligaciones, ¿sí? Y también voy a poder cumplir con todos los requerimientos legales y una imagen de responsabilidad. En ese caso, por ejemplo, hay mucha informalidad en cuanto a lo que se refiere a lo documental. Eso nomás es nuestro gran desafío en el agro en cuanto a lo documental. Se prioriza mucho por decirlo así, el trabajo en el campo, ¿sí? O la urgencia de, ¿verdad? Y tal vez a la larga pueda ser factible implementar la tecnología para agilizar esas cuestiones. Pero ¿qué pasa? Es que todavía no estamos acostumbrados a controlar lo que consumimos. Y hablo del consumo interno de empresas que son productoras, son familiares y muchas veces por una cuestión de confianza, por decirlo así, no controlan muchas cosas, ¿sí? Ya sea combustible, ya sea que viene a buscar en el tractor los insumos y que llevan nomás allá porque ya están en chacra o cosas así, están apurados o dejan los insumos afuera del depósito, cosas así. Entonces, nos avisan, ¿verdad? Que retiraron esa tanda o esa cantidad de insumos. Entonces, tener ese orden documental o, qué sé yo, tal vez una tecnología que sea más rápida y que nos ayude a registrar, por ejemplo, la salida de los insumos de depósito es muy importante. Y también hago referencia a lo que se lleva en finca. Eso también, yo no documento a veces qué es lo que se llevó en finca. No porque retiré del proveedor y no llegó al depósito y ya va directo a la finca del productor. Entonces, ahí hay una cuestión también después de que pueda haber un me lavo las manos, en que yo no sé qué pasó de esa tanda. Vamos a suponer una caja de Proclaim de 12, por ejemplo, desapareció, pero no sabemos dónde. Entonces, son pérdidas que pueden ocurrir por la falta de control. Y no solamente en las empresas familiares, sino también en las pequeñas y medianas empresas del sector. Bien, hasta aquí. No sé si quieren compartir algo más, decir algo más, alguna experiencia que quieran compartir de todo lo que hablamos. ¿Les sirvió o no les sirvió el curso? Vamos a De hacer mi parte está muy claro tu tema, Verónica, muy productivo, eh, con informaciones que realmente nos sirven para poder acompañar bien el tema de las semillas y las validaciones, los valores, los plazos, bien claro. alguna pregunta a las demás. Está Luz y está Lida. ¿Qué piensan Luz y Lida? Están calladitas. ¿Siguen ahí? Sí, por supuesto, licenciada, estaba escuchando atentamente. Para mí, personalmente, como usted sabe, ¿verdad? Es un tema muy nuevo, a lo cual me estoy introduciendo recién y estuve mirando muy atentamente y escuchando tus ejemplos bastante claros y reales. Bien.
Muchas gracias, Lida. Lida es una colega acá de María Auxiliadora. Creo que es la única María Auxiliadora bueno, en cada curso hay una de María siempre. A ver, Luz, ¿qué tal te pareció, Luz, el curso? Luz se durmió, parece, ¿eh? Bien, nosotros como aquí, colegas, estamos muy agradecidas las tres por la participación de ustedes, por la apertura. Y también estamos abiertas siempre a cualquier consulta de lo que hace referencia a estos temas, si bien cada una en su área, ¿verdad? Pero siempre abiertas dentro de lo que respecta al conocimiento de cada una a cualquier consulta o duda que tengan. Si bien este es el primer curso del año, ¿verdad? Nosotros estamos planificando con la licenciada hacer un curso por mes, licenciada Angélica. Esa era la idea, pero vamos a ver si llegamos a nuestro objetivo porque los cierres nos apuran mucho. Ahora Bueno, estamos, vamos a ver qué pasa con los cierres, porque también me pidieron muchos temas contables. Pero, y si agrosierro inclusive de nuevo, ¿verdad? Pero ujú, eh, vamos a enfocarnos siempre nosotros en un tinte del agro, ¿verdad? Hay muchas cosas que la licenciada quedó en el tintero todavía, por ejemplo, el tema de las retenciones, que dijimos que sí, íbamos a ver, el tema esto de la constancia de no retención también que es muy sí, importante. Hay algunos que quieren esa constancia de no retención. Yo creería que eso son gestiones que adicionales le pueden ofrecer a sus clientes productores, ¿verdad? Que es una gestión para que no le retenga una vez que entrega su producto en el SIL. Entonces, en este caso... Vamos a ver qué temas son de interés, pero siempre referenciado al agro. Entonces, para lanzar un siguiente tema, ¿qué tema les gustaría a ustedes? ¿Qué desean saber? Cri, 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 parece que no. bueno, yo creo que podríamos habilitar en el grupo, ¿verdad? De repente, mañana, pasado, surge alguna duda, ¿verdad? Y entonces cada uno puede también sugerir, ¿verdad? ¿Qué les gustaría, en qué siente la necesidad de capacitarse, ¿verdad? Y podemos estar viendo también la posibilidad, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y estamos con esa idea de seguir creciendo, estamos en esa idea de seguir formándonos. Y agradecemos entonces a Silvane por su predisposición para el primer tema, a la licenciada Angélica también, que estuvo también con nosotros acompañándonos con el tema. Y a todos ustedes, muchísimas gracias de parte de estas chicas de contabilidad con propósito que, que esperamos que haya más motivos para seguir creciendo juntas, ¿sí? Entonces, de mi parte, muy buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Buenas Buenas noches a noches. Buenas todas. noches. Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos.